Buenos días, somos el grupo número 4 y hoy vamos a exponer sobre la medicina en Alejandría. Mi grupo está conformado por María Ángel Díaz, Arbelis Escalona, Diego Escalona, María Escalona y mi persona, Tatiana Fontanilis. Número 1. Reseña histórica. Macedonia, a mediados del siglo IV a.C., era uno de los estados griegos con un alto desarrollo en las artes militares. El rey Filipo II organizó un potente ejército con sus famosas falanges, lanzas colocadas en los hombros de los soldados delanteros, manipuladas por otros desde atrás. Los macedonios conquistaron gran parte de los estados helenos. En Atenas se discutía el papel de los macedonios para el futuro de los griegos. Unos apoyaban la idea de unirse a Filipo II para fomentar la unión de los pueblos helenos y declararle la guerra a Persia, mientras que otros, dirigidos por Demóstenes, se oponían, alegando que se perdía la libertad y la democracia. En 338, los griegos fueron derrotados por la falange macedónica en Beocia. Filipo II fundó en Corinto la Liga de los Estados Griegos e inició la guerra contra Persia, pero fue asesinado. Le sucedió a su hijo Alejandro, joven culto, amante de las artes y de las ciencias. Su maestro fue el filósofo Aristóteles. Alejandro cruzó el Helesponto y penetró en Asia Menor. En el río Gránico derrotó a los persas en el 303 a.C. Alejandro destrozó el ejército de Darío III en Isos. En Egipto, Alejandro fue proclamado hijo del dios Amón y heredero de los faraones. En su honor se fundó la ciudad de Alejandría en el 331 a.C. Alejandro derrotó nuevamente a Darío III cerca de Nínive y tomó Babilonia y Persípolis. Hasta el 327, Alejandro se mantuvo con su ejército en las tierras que forman actualmente Uzbekistán y Tayikistán. En la India derrotó al rey Poros. En el Indo, las tropas se sublevaron. No querían seguir avanzando. Regresó a Babilonia en el 324 a.C. y allí murió a la edad de 32 años. El lapso que se extiende desde la muerte de Alejandro hasta la conquista de Grecia y el cercano oriente por Roma se denomina periodo helenístico. El helenismo es la instauración de la hegemonía griega en el cercano oriente y el intercambio político, económico y cultural de las civilizaciones griegas y orientales. Número 2. Alejandría. Alejandro fundó la ciudad en la costa del delta del Nilo en el 331. La construcción fue dirigida por el general griego Dinócrates. Con un dique de 290 metros, unió la ciudad con la isla de Faros. Los Ptolomeos le hicieron capital del reino. Alejandría pasó a ser el centro cultural y económico del mundo helenístico. Una de las maravillas del mundo era el faro de Alejandría. Tenía 160 metros de altura y su luz era visible a 60 kilómetros. En el 306 a.C., Ptolomeo Soler fundó la biblioteca. Su primer director fue Demetrio de Falero. Llegó a tener hasta 700.000 volúmenes. También se fundó el museo en honor a las musas. El museo tenía un pórtico, sala de estudios, sala de escenas, jardín botánico, jardín zoológico y un observatorio astronómico. El movimiento cultural que se gestó en estas instituciones se denominó Escuela de Alejandría. En el siglo IV a.C. no existía una orientación única y las ideas y tendencias eran múltiples. Florecieron distintas corrientes literarias, filosóficas, artísticas y científicas. Los Ptolomeos invitaron a sabios y artistas que desarrollaron sus productivas labores en Alejandría. Brillantes ideas surgieron durante el auge cultural de Alejandría. Euclides fraguó los elementos de su geometría. Aristarco de Samos ideó su sistema heliocéntrico, pero Claudio Ptolomeo se opuso en su sistema geocéntrico que imperó hasta el siglo XVI. Arquímedes hizo importantes descubrimientos que conformaron el principio que lleva su nombre. Apolonio de Perga describió el elipse, la parábola y la hipérbole. Hiparco hizo aportes a la álgebra. Herón inventó una máquina de vapor y Poseidonio dijo que la Tierra es esférica. Número 3. Aportes de la medicina en Alejandría. Se recopilaron los escritos hipocráticos. La práctica de la disección de cadáveres permitió hacer avances en anatomía. Se alcanzó un notable progreso en la fisiología y la cirugía. Mi nombre es María Ángel Díaz y yo voy a hablar sobre el desarrollo y características de la medicina en Alejandría. El desarrollo de la medicina en Alejandría se extiende con el estudio de la vida y obra de los grandes médicos, Herófilo y Erasístrato. Ellos mantuvieron el espíritu hipocrático y profundizaron sus conocimientos con el estudio de la anatomía. Su actividad también de alguna manera
tiene que ver con el surgimiento de dos grandes escuelas médicas, la dogmática y la empírica. Herófilo, junto a Erasistrato, funda la Escuela Médica de Alejandría. Vivió entre el año 350 y el 280 a.C. Plinio lo llamó el oráculo de la medicina. Fue discípulo de Crisipo de Nido y de Praxágoras de Cos. Se le considera el primer anatomista de la antigüedad. Efectuó disesiones públicas, disecó más de 600 cadáveres y se dijo que practicó vivisecciones en los condenados a muerte con el permiso de los Ptolomeos. Algunos autores dudan de la veracidad de esa información. La envidia pudo haber influido con el ánimo y las apreciaciones de los contemporáneos. Herófilo estudió la anatomía cerebral, el seno de ese órgano. Ferencia de Herófilo recuerda sus aportes. Describió las meninges y el cerebelo. Clasificó los nervios en sensitivos y motores, y también en voluntarios e involuntarios. Dijo que la inteligencia reside en el cerebro. Aristóteles afirmaba que esa función era competencia del corazón. Diferenció los nervios de los vasos sanguíneos y los ligamentos. En cardiología admitió que el pulso depende de la actividad del corazón. La midió con clepsidra y determinó su ritmo comparándolo con la música. El pulso también lo detectó en las arterias y dijo que estas son más gruesas que las venas. Descubrió la arteria pulmonar. En oftalmología describió el ojo, la esclerótica, la coracoide y la retina. En ginecología y obstetricia estudió los órganos femeninos y explicó las funciones del orificio del útero. Escribió un tratado para comadronas. En Atenas enseñó a Agnodice que se vestía de hombre para atender a las parturientas. Fue denunciada y absuelta. Desde entonces le fue permitido ejercer su trabajo sin limitaciones legales. Además, Herófilo describió el hueso hioides, las parótidas, las glándulas submaxilares y el epidídimo, la próstata y dio nombre al duodeno. Herófilo escribió tratados sobre anatomía, cirugía, obstetricia, ginecología y terapéutica. Sus concepciones filosóficas partían de las ideas estéticas de Epidrón, según las cuales no hay nada cierto, por eso la naturaleza no puede ser reguladora. En ese sentido, se oponía a la concepción hipocrática de la naturaleza cura y el médico solo ayuda. Para Herófilo, 4 fuerzas gobiernan la vida: la alimenticia, la térmica, la sensitiva y la intelectual. Residen respectivamente en el hígado, el corazón, los nervios y el cerebro. Algunas expresiones de Herófilo. Por sobre todo, el médico deberá conocer los límites de su poder, porque solo es médico perfecto quien sabe distinguir lo posible de lo imposible. Los medicamentos son un beneficio divino. Sin salud no puede realizarse nada en el campo de la ciencia. El bien más preciado es la salud. Herófilo tuvo sus seguidos, los herofilistas. Entre ellos se destacan Andreas de Caristos, inventó un aparato para curar las luxaciones del fémur. Demóstenes Filatetes, uno de los mejores oculistas de la antigüedad, y Dioscórides Facas, médico de Cleopatra. Mi nombre es Ivo Escalona y voy a hablarles sobre Erasistrato. Nació en Julis, isla de Cos, hijo del médico Cleópatra y de una hija de Aristóteles. Es de suponer que participó en la escuela peripatética. Sus maestros fueron Metrodoro y Teofastro. En estudios con Praxágoras. Como seguidor de Demécrito, consideraba que los órganos tienen una estructura compuesta de átomos y la actividad de esta procede del pneuma. Realizó autopsias tanto en animales como en humanos. Se dice que también, como Herófilo, realizó disecciones en humanos. Estudió el sistema nervioso, determinó que el cerebro es el centro de las funciones psíquicas, diferenció los nervios sensitivos y motores. Él dijo: la sensación del olor viene de las narices,
que tiene orificios de comunicación con los nervios. Las tensiones sonoras también se deben a realizaciones semejantes a lo de los oídos con los nervios. La lengua y los ojos también reciben el efecto de los nervios del cuerpo. Puso su atención sobre las sustancias cerebrales y las circunvolucientes. Sobre el corazón, dijo que allí se formaba el pneuma del aire respirado a través de los pulmones. Luego pasaba las arterias hacia todo el cuerpo. Supuso que el buen funcionamiento de las venas y arterias son determinantes para una buena salud, pero creía que la circulación sanguínea se iniciaba en el hígado por la aorta y a través de las arterias llegaba al corazón. Descubrió que la válvula tricúspide del corazón y las venas del mesenterio. Estudió la pericarditis, la tráquea, epiglotis y dijo que el vaso era un órgano inútil y que a veces confundía los ligamentos con los órganos. Se considera uno de los primeros en estudiar la anatomía comparada y la patológica. En esta rama estableció una relación entre el nacimiento del hígado y la ascistitis. No aceptaba la teoría humoral y recurrió a poco a las sangrías. En cambio, recomendaba vendajes sobre las partes afectadas, dietas, baños y ejercicios. Una anécdota no relatada: cómo curó a Antíoco, hijo de Séleuco Nicator, en Babilonia. Erasístrato determinó por el pulso alterado que el príncipe estaba enamorado de la bella Eastinósiese. Este pasaje sitúa a Erasístrato como médico profundamente conocedor del alma. Los seguidores de Erasístrato fueron denominados erasístratidos, y entre ellos se destacaban Xenofón de Cox y Estratón de Beridón. La escuela dogmática y empírica. Platón fue discípulo de Sécrutos y maestro de Aristóteles. Tuvo influencia de Pitágoras y por eso la geométrica fue el centro de sus estudios. Trató de interpretar la naturaleza del alma y de la materia. Decía que el Estado debía ocuparse de la salud de los ciudadanos y de prevenir de las enfermedades. En medicina, como en todos sus sistemas filosóficos general, recurrió al método del razonamiento, por lo que no hizo disecciones ni observaciones clínicas. Hizo falsas conclusiones sobre la anatomía humana y sus seguidores se fueron conformando la escuela dogmática. Buenas, mi nombre es María Escalona. A continuación hablaré sobre la escuela dogmática. Los dogmáticos del siglo II a.C. defendían la razón por encima de la observación. Consideraban a Hipócrates la máxima autoridad médica, pero sin recurrir a su método y objetivos. Clasificaron las enfermedades de acuerdo a la doctrina humoral. Además, explicaron procedimientos curativos como purgantes y sangrías. En cuanto a los representantes, tenemos a Aristóteles, del año 384 a 322 a.C. Aristóteles fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Era hijo de médico. Nació en Etagiara. Dio clases en Lico. Además fundó la biología. Acá incluimos lo que es la zoología y botánica. Estudió los minerales. En embriones de huevos de aves determinó la aparición del corazón al cuarto día. Descubrió el puntum saliens, primer signo de vida del embrión. Como experimentalista observó los latidos del corazón en embriones y la respiración, determinando que esta última no la hacían por sí mismos. Dijo que los fetos, tanto masculinos como femeninos, no se desarrollaban en distintos compartimientos como se creía. Estableció diferencias entre venas y arterias. Dio el nombre a la aorta y describió el trayecto del uréter. Creía en la doctrina humoral, en la generación espontánea y en los sueños como presagios del futuro. Confundió nervios con ligamentos. Indicaba la sangría
del lado del órgano enfermo y pensaba que la inteligencia residía en el corazón. Teofastro fue discípulo de Aristóteles, descubrió muchas plantas, estudió las pérdidas de conciencia, el vértigo, la sudoración. Su nombre verdadero era Titanio de Lesbos. Polibio, quien era yerno de Hipócrates, recogió los libros del maestro y amplió los conocimientos anatómicos con disecciones. Diocles de Caristo, del siglo IV a.C., fue alumno de Aristóteles. Escribió sobre dialéctica, anatomía y embriología. Estudió la pleuresía y dijo que la fiebre era un síntoma de una enfermedad. Sostenía la doctrina de los 4 elementos. Las enfermedades eran producto de la afección de neuma por la flema, pero también dio importancia al paciente y a las estaciones del año. Recomendaba dietas y alternación de las jornadas de trabajo con los de descanso. Diocles fue maestro de Praxágoras. La recopilación de los trabajos de Hipócrates por parte de Polibio y Diocles de Caristo influyó enormemente en el desarrollo de las ciencias médicas en Alejandría. Praxágoras fue maestro de Herófilo. Diferenció las funciones en las venas y las arterias. Por la primera circula la sangre, mientras que por la segunda lo hace neuma. Diferenció 11 humores diferentes y determinó que el pulso sufría alteraciones durante la enfermedad. Gracias. Hola, soy Arbelis Escalona y voy a hablar sobre la escuela empírica. Esta surgió como una reacción de la escuela dogmática. Decían que la fisiología, la anatomía, las disecciones, los experimentos eran totalmente inútiles y no les importaba como tal la causa de la enfermedad. Celso decía que los empíricos seguían 3 reglas: que la enfermedad no se curaba con palabras, sino con drogas, que era totalmente innecesario saber la causa y lo que aportaba en realidad los datos era la ficción actual. Entre los postulados del trípode de la escuela empírica está la autopsia, que no se refiere al término actual, sino es la historia y los conocimientos propios del médico. La historia, y no la historia clínica, sino que es la observación de los demás médicos. Y la analogía, que es tratar una enfermedad de acuerdo y siguiendo los pasos de una enfermedad pasada, ya estudiada, similar a esta. Entre los representantes de la escuela empírica tenemos a Filino de Cos, entre 270 y 220 años antes de Cristo. Él era discípulo de Hipócrates. Prácticamente él fue el quien fundó la escuela empírica. Él, aunque fue un gran anatomista, decía que los estudios dados por Hipócrates no le servían de nada para tratar a un enfermo. Tenemos a Heráclides de Torento, que vivió en el siglo II a.C. Él escribió sobre semiología, cirugía, dietética, farmacología y fue discípulo de Filino de Cos. Tenemos a Sopiros, quien estudió de los venenos de los escorpiones y las serpientes, además de que escribió sobre ellos en una obra en versos. Y para finalizar tenemos a Cratebas, quien inventó un instrumento para extraer cálculos de la vesícula y también estudió las plantas venenosas. Muchísimas gracias, esta fue nuestra exposición, nosotros fuimos el grupo 4 y esto fue Medicina en Alejandría.